Vamos a conversar y está con nosotros el diputado independiente de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, bienvenido a CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. A ver, partamos por explicar esta situación. Ustedes se habían comprometido en la campaña a que no iban a recibir aportes reservados porque había una crítica a esta forma de donación y se hablaba de transparencia. No aportes reservados. Sin embargo, sí reciben uno que es el de Esperanza Cueto, esposa de Max Marambio. ¿Por qué? Mira, Daniel, es bueno que tú lo plantees porque nosotros lo que hicimos fue dividir en dos periodos lo que son la época de campaña. Una fue desde marzo, donde empezamos a trabajar por la campaña, desde alrededor del 10, 11 de marzo, hasta el 16 de agosto, que es donde finaliza el periodo que es, no es formalmente campaña, pero que todos hacen campaña, en el fondo, y hay algunos que incluso empiezan antes. Nosotros en ese periodo registramos todas nuestras donaciones y las publicamos en un Google Doc que se iba actualizando a medida que iban ingresando temas. Y el 16 de agosto nosotros le enviamos esta carta al CERVEL, en la cual nosotros le decimos a la señora Elizabeth Cabrera Burgos, está en la página web por si acaso esta información, que nosotros no queremos recibir aportes reservados, ninguno, que ojalá el CERVEL los desviara inmediatamente. Y ellos nos dicen que no se puede hacer esto, que lamentablemente la estructura en Chile, lo que nosotros teníamos que hacer supuestamente era recibir esto y después donarlo nuevamente al CERVEL. Entonces, ellos nos responden el día 6 de septiembre, diciéndonos que no se puede. Y nosotros lo que hacemos es, olvidarnos de este tema, decimos, esta cuestión es una locura, ni siquiera la legislación nos permite rechazar los aportes reservados. Y en ese minuto fue cuando, o sea, más tarde, 2 meses, el 4 de noviembre, que nos llega un correo y nos dice, oigan, ¿saben qué? Les vamos a depositar, le llegaron 5 millones de pesos, el CERVEL nos manda este mail, les vamos a depositar 5 millones de pesos de un aporte que recibieron reservado. Y nosotros lo que dijimos, bueno, esto no tenemos idea de dónde es, lo vamos a devolver y hacemos un punto político. Decíamos, mira, ¿sabes qué? Nos llegó un aporte reservado, tenemos acá las cartas, vamos a ir a presentarlo. Y dijimos, antes enviémosle un correo a quienes han sido nuestros donantes, por si es que en algún minuto nos donaron y erraron la vía a través del CERVEL y se fue reservado. Les mandamos un correo y efectivamente ahí Esperanza Cueto nos dice que sí, que a diferencia de la donación anterior la había hecho reservado, pero no tenía ningún problema con transparentarla y nosotros de esa manera, vía hechos, es decir, publicándolo, dejó de ser reservado porque la única gracia de que sea reservado es que no se conozca. Por lo tanto, deja de ser reservado y por lo mismo nosotros afirmamos con mucha vehemencia que en la práctica no tuvimos aportes reservados más allá de ese error de cuenta corriente que en el fondo lo transparentamos inmediatamente. ¿Ese fue el único aporte reservado que hicieron en la campaña? El único aporte reservado y los otros los transparentamos, están en la página web, acá tenemos las donaciones de campaña, que están, repito, en la página web listados todos con fecha, nombre y monto de lo que nos donaron desde marzo. Y esto es lo que yo quiero poner énfasis. Nosotros asumimos un compromiso que va mucho más allá de la ley, que son los últimos 3 meses de campaña. Nosotros dijimos, no, hagámoslo desde marzo. Si desde marzo estamos gastando plata, hagamos toda la rendición de cuentas desde marzo y por lo mismo lo fuimos publicando en la página web y pudimos tener más de 900 donantes, de los cuales un promedio 110.000 pesos, o sea, más del 70% de los aportes fueron de donantes de montos iguales o inferiores a 500.000 pesos. Por lo mismo nosotros creemos que nuestra campaña fue absolutamente desconcentrada en términos de aporte y por lo mismo nos permiten a nosotros actuar con libertad y sabiendo que no tenemos presiones de ningún tipo. Acá hay personas, incluso personas bastante conocidas, Manuel Antonio Garretón, Carlos Uneu, Sergio Vitar, Mario Weissblut, mucha gente vinculada también a la concertación o a la nueva mayoría. ¿No hubo ningún aporte de empresas? Ningún aporte de empresa, podemos estar certeros. Porque nosotros no aceptamos aportes de empresa, fue lo que dijimos. La única forma que existía y que nosotros definimos, mira, no vamos a recibir ninguna donación, porque tenemos el RUT del donante cuando alguien nos hace una transferencia. Ninguna que tenga RUT de empresa. Y no aceptamos ninguna, solamente de personas naturales. Y en este caso, la única que fue reservada, porque nos notificaron, nosotros dijimos, bueno, la vamos a devolver, pero como supimos dentro de la lista de nuestros donantes que alguien erró el camino, dijimos, transparentémoslo y deja de ser reservado en ese mismo segundo. ¿De las empresas no les llegó tampoco ninguna que tuvieran que devolver? Ninguna, nada. Ok. Ahora, en el caso de Max Marambio ¿es el mayor financista en cuanto a la cantidad de plata que puso en la campaña? No, fue Esperanza Cueto, que es presidenta de Comunidad Mujer, y yo creo que ambos tienen su patrimonio separado, ambos tienen fuentes de ingreso y ¿Cuánto les entregó, para transparentar absolutamente, cuánto les entregó Esperanza Cueto y cuánto les entregó Max Marambio? Esperanza Cueto entregó 2 aportes. Y repito, nosotros nuestra campaña completa desde marzo hasta que terminamos fue de cerca de 110 millones toda la campaña, desde marzo. Y Esperanza Cueto donó en 2 oportunidades 2 millones de pesos y en la otra 5 millones de pesos, un total de 7. Y Max Marambio participó en 2 actividades, en una hizo una donación de 2 millones de pesos y en la otra participó en una subasta de una galería de arte, o sea, artistas nos donaron obras, la subastó y a través de eso puso 1.300.000, así que la donación oficialmente sale de Max Marambio, uno podría decir que son de los artistas, pero bueno,
Ahí está, eso fue una actividad pública donde toda la gente podía asistir, así que no hay... O sea, en total 7 millones de pesos de Esperanza Cueto y 3.300.000 sumando las dos cosas Max Marambio. 10.300.000 sumando las dos cosas que constituyen menos de un 10% de todo lo que recibimos en la campaña. Ahora, transparentadas estas cifras, porque estas cifras efectivamente son transparentes y cualquier persona las puede ver en la página web de giorgiojackson.cl. Transparentadas esas cifras, sabido esto, en algún momento cuando se habla de la posibilidad de crear esta comisión investigadora en la Universidad Arcis, ¿pensó en que hubiera sido una buena idea restarse de esa votación, decir tengo un conflicto de interés porque una persona que podría estar involucrada en esta investigación fue financista de mi campaña? A ver, Daniel, aquí quiero ser bien honesto. A nosotros se nos notifica en la tarde de un día, martes, ponte tú, que al día siguiente se va a votar la comisión investigadora Arcis. En ningún segundo se me pasó por la cabeza el nombre Max Marambio. Y esto lo pueden dar fe todas las personas que trabajan conmigo. En ningún momento dentro de la matriz de análisis que nosotros hicimos, donde nosotros dijimos, mira, acabamos de aprobar una comisión investigadora, la misma entrevista que te di en ese minuto desde un móvil, afuera del CEP. Ningún momento se nos pasó esto por la cabeza. Es más, nosotros lo que hacemos, ahora cada 6 meses estamos haciendo rendición de cuentas como lo comprometimos en campaña, y nosotros lo que sacamos es este documento, que es bastante extenso, pero que la gente que tenga un tiempo lo puede leer, donde nosotros explicamos cada una de nuestras votaciones. Y nosotros ponemos un argumento de cada una de nuestras votaciones. Ustedes pueden ver regulación del acopio de peces, bono marzo. Aquí está el discurso que di para el bono de marzo. Después está regulación de viviendas sociales, trabajadores, empresas de la basura, trabajadores, empresas de la basura. O sea, las votaciones, tanto generales como particulares, nosotros las estamos transparentando. Porque nosotros queremos que no solo la votación del caso de la comisión investigadora Arcis, que nosotros sentíamos que era redundante para los objetivos mismos que se proponía la comisión, tenemos que transparentarlo y decir por qué votamos, si no tenemos miedo en decir lo que votamos. Si es que alguien cree que fue un error haber votado eso, si es que eso creen que contradice los principios, nosotros queremos legislar en contra del lucro, tipificarlo como delito, regular el sistema de educación superior. Si es que alguien cree que fue un error, ok, que nos califique por eso, pero en ningún caso, y esto lo quiero dejar bien claro, tuvo que ver la relación de esto. Yo quiero separar completamente esa relación porque siento que es bastante injusta y quienes hemos tratado de hacer el esfuerzo de transparentar desde el comienzo todas nuestras donaciones. Por supuesto que tenemos que hacernos cargo en estos momentos de ser sujetos de escrutinio público, y yo estoy acá dando la cara precisamente para eso. Y eso es precisamente la transparencia. Dice que no pensó en ese momento, no se le ocurrió el nombre. Hasta antes de ayer no había hecho el link hasta que salió en un medio electrónico. Ok. Si lo hubiera pensado, hecho el link y pensado, Max Marambio fue uno de los financistas importantes de la campaña, Max Marambio, su nombre probablemente va a aparecer en esta comisión investigadora, ¿se habría restado de la votación? Mira, ¿Habría dicho que hay un conflicto de interés? Si le hubiera dado una vuelta, realmente me podría haber restado, o incluso para despejar todas las dudas, pero creyendo que era absolutamente redundante, podría haber votado a favor. Pero no es un tema, o sea, para demostrar que aquí no existe conflicto de interés. Pero te prometo, Daniel, si acá alguien me puede creer o no, y los antecedentes están acá, si al final la gente en la casa puede decir, mira, sabes que no le creo y yo no la voy a convencer. Yo pongo los antecedentes y la gente me juzgará. Pero en ningún segundo se me pasó por la cabeza. O sea, si es que hubiera habido algo que me podría haber hecho, hacerlo más explícito, lo hubiera hecho. Pero si lo hubiera pensado, ¿hubiera sido lo correcto decir tengo un conflicto de interés y por lo tanto no voy a votar porque tengo probablemente hubiera sido si es que se me hubiera pasado por la cabeza. Yo lo tenía transparentado hace tiempo, por lo tanto nadie puede decir, mira, lo ocultó y se supo después. No, estuvo público siempre. Entonces, en ese minuto, quizás si es que alguien me habría advertido, oye, ojo que la arista también puede ser que alguien lo vincule con que hay un financiamiento. Obvio, mirando para atrás uno dice, chuta, la triangulación es fácil, pero honestamente no hubo ninguna motivación en ese momento. No me habría puesto un autogol de esa manera sabiendo que podía salir a la opinión pública. Ahora, en este caso... Habiendo yo mismo transparentado estos recursos, ojo. En este caso lo sabemos porque es transparente. Sabemos que Max Marambio donó esta cantidad de plata, sabemos que Esperanza Cueto donó esta cantidad de plata y la gente puede formarse su propia opinión. Eso no pasa en la mayoría de los diputados. No, pues no pasa. Y mira, nosotros tenemos acá no sé si ustedes lo vieron o lo mostraron, esta tabla la hizo el diputado Pepe Out, que es una tabla sobre los aportes reservados por voto. Nosotros estamos al final en la cola, porque los 5 millones se contabilizan como si hubieran sido oscuros, pero fueron transparentados, así que deberíamos estar en la lista con los que lo transparentaron todo. Pero esta a mí me parece más impresionante. Acá están, en la época de campaña, que es la oficial donde tenemos los datos, este gráfico nos dice cuánto fue el aporte promedio, o sea, cada persona cuánto aportó promedio. Y esta es nuestra campaña. O sea, en nuestra campaña el aporte promedio fue, en época de campaña, de 75.000 pesos, mientras el aporte por donante promedio
en una campaña de todos los otros diputados es de 2.900.000 pesos. Es decir, nosotros tenemos totalmente desconcentrados nuestros aportes de campaña, por lo tanto podemos sentirnos mucho más libres de no depender de ningún financista. En cambio, hay otras campañas que dependen de pocos donantes y eso desde mi punto de vista es mucho más preocupante, sobre todo cuando la mayoría de las donaciones, en algunos casos 99%, son reservadas. O sea, nunca vamos a ver cuándo existe conflicto de interés porque está oculto. Y me va a perdonar, pero pensar que alguien que tiene 99% o 95% de donaciones reservadas planificó una campaña electoral gastando más de 200, 300, 400 millones de pesos pensando que le iba a caer la plata del cielo, eso es tratarnos de tontos a todos. ¿Significa que lo que está diciendo es que esos diputados fueron a pedir plata? Absolutamente, y no solo a pedir, sino que muchos de ellos saben de dónde vienen los recursos. Incluso Salaquet fue el que dijo la otra vez, mira, si yo sabía de dónde venían, no sé cuánto me donaron. Pero al final el tema es que es impresentable que habiendo gatillado este tema con no solo el caso Penta, sino las donaciones reservadas con la investigación que hizo La Tercera en su reportaje. O sea, hoy día quienes transparentamos todos seamos los que nos llevemos el escrutinio público. Yo repito, me tengo que hacer cargo de la votación de la comisión investigadora del caso Arce, que la gente me juzgue por eso. Pero en ningún caso dentro de nuestra gestión ha habido el afán de ocultar nada, ni tampoco de generar un conflicto de interés, porque efectivamente sentimos que no lo tenemos. Como candidato, ¿usted le pidió plata a alguien? Nosotros hicimos varias gestiones de pedir plata. De hecho, nosotros lo que hacíamos, primero tuvimos una plataforma online donde nos donaba gente que ni siquiera conocíamos porque llegaban y apretaban un link y nos empezaban a donar de distintos lados. Eso fue lo primero. Y después nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, hacer cena. Si es que alguien quería hacer una cena, nos organizaba una comida, nosotros íbamos, contábamos el proyecto, llevábamos nuestro programa, le decíamos, estas son las líneas que queremos hacer, y después la gente llegaba y hacía una donación siempre a través de un protocolo que nosotros mostrábamos que tenían que ser transparentes, etcétera. No sé. ¿Alguna de las personas que hizo donaciones, como por ejemplo Max Marambio, lo han llamado luego para decirle, mira, en tal proyecto me gustaría que votara así por tal o tal razón? No, no hay ninguna interferencia en el proceso legislativo por ningún motivo y no la aceptaríamos. O sea, nosotros como cualquier persona le daríamos una audiencia. O sea, eso yo no tengo problema en decirlo. Puedo juntarme, puedo recibir opiniones, pero por ningún motivo vamos a aceptar presiones por alguien que haya apostado por un proyecto político, a no ser de que estemos dándonos vuelta a la chaqueta en el sentido de que digamos, mira, ¿sabes que ahora vamos a votar algo contrario a nuestro programa? Y alguien nos diga, oye, independiente que me haya aportado 1.000 pesos, oye, ¿sabéis que yo te apoyé porque tú me prometiste esto? Así que quiero que te hagas cargo de eso. Ahí, independiente del monto económico, yo creo que las personas tienen derecho a exigirme porque lo puse en mi programa y estaba público. Giorgio Jackson, diputado independiente de Revolución Democrática, gracias por haber estado hoy en Muchas gracias, Daniel, por el espacio. Vamos a la pausa, ya volvemos con ustedes.